Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Eh, para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a desarrollar la presentación que se denomina Bioquímica del Cáncer. Es parte de lo que habíamos eh, puesto al principio del año, una de las conferencias que estaban planeadas para este segmento. Mi nombre es Robinson Cruz, soy especialista en nutrición clínica, en bioquímica aplicada a la nutrición, soy director general del Instituto IDENUT. La presentación va a girar en torno a estos aspectos. Vamos a hablar de factores asociados con el desarrollo del cáncer. Vamos a hablar de conceptos básicos relacionados con el genoma humano, para ver en qué momento se produce una alteración en este genoma que puede dar pie a lo que es el cáncer posteriormente. Vamos a hablar de carcinogénesis, cuál es el proceso del cáncer y cuáles son los elementos que tienen en cuenta para que se desarrolle este proceso. Y finalmente haré algunas conclusiones al respecto. Muy bien, empecemos entonces con la primera parte, que son los factores asociados con el desarrollo del cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de cáncer es un término, o la palabra cáncer se utiliza para aludir a un conjunto de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento celular desordenado. En realidad la palabra cáncer es una palabra genérica, no define a una enfermedad en sí, sino define a más de 300 enfermedades diferentes. Una particularidad de esta enfermedad es que las células que son las responsables del desarrollo del problema, en un momento determinado pierden absoluta relación con los mecanismos regulatorios que tiene el cuerpo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un hígado de un tamaño determinado, un páncreas de un tamaño determinado, tenemos pulmones, corazón y todos los órganos en general, piel, con un tamaño, un peso, unas características determinadas en función de las células que conforman este tejido. Entonces, si ustedes se han puesto a pensar por qué el hígado no pesa 5 kilos, sino siempre está pesando alrededor de 1 kilo, es porque existen mecanismos que establecen cuál es el número de veces que una célula se va a reproducir a lo largo de la vida. El número es finito, no es un número infinito. Una célula puede reproducirse hasta 50 veces dependiendo del tipo de célula de la cual estemos hablando. O sea, puede replicarse ese número de veces y cuando se llega a ese número final simplemente ya no se replica y es reemplazada por una célula diferente. Cosas como estas son reguladas por hormonas, por citoquinas, por factores quimiotácticos, por infinidad de sustancias que se van a producir en el cuerpo. Entonces, ¿por qué razón el hígado no pesa más o es más grande de lo que debería ser? Porque cuando por alguna circunstancia una de esas células altera su velocidad de crecimiento, se descontrola, aparecen macrófagos, aparecen hormonas, aparecen citoquinas, aparecen una serie de elementos que tienen como objetivo controlar a esa célula y evitar que se vuelva anárquica. En el cáncer sucede todo lo contrario. Esa célula se vuelve anárquica, pierde todo digamos, pierde cualquier forma de adherirse a un orden determinado y adquiere vida propia literalmente. Es una célula que se reproduce a su propia velocidad, es una célula que se reproduce infinitamente, eso es una cosa particularmente importante de recordar, y es una célula que además puede trasladarse de un tejido a otro. En condiciones normales, encontrar un hepatocito en el cerebro es imposible, que existe una serie de mecanismos que controlan el traslado de los hepatocitos. Los hepatocitos se van a encontrar en el hígado y nada más que en el hígado. O sea, que encontrar un hepatocito en el cerebro es una cosa anormal y nunca va a suceder porque no es natural. Sin embargo, puede encontrar células que se originaron en el hígado, se pueden encontrar en el cerebro o en diferentes del cuerpo. Esa característica es particular de una célula neoplásica. Entonces, eso es lo que es la definición del cáncer. ¿Qué factores pueden contribuir a que se pueda desarrollar este cáncer? La obesidad es hoy en día, uno de los factores más importantes en el desarrollo del cáncer por diferentes circunstancias.
Y además, como está evolucionando el mundo hacia esperanzas de vida cada vez más grandes, o sea, antes vivíamos 60 años a principios del siglo XX, la media mundial era de 40 años. Principio del siglo XXI, la media mundial estaba alrededor de 70 y pico años. Ahora la media mundial está alrededor de 82 años, en algunos países más, en algunos países menos. Este incremento en la edad hace, por ejemplo, que algunos factores que tenemos en el cuerpo para protegernos, para destruir una célula normal, no sean tan eficientes producto del envejecimiento. Y conforme vamos caminando en más edad, esos parámetros son más débiles. Entonces, se cree que en los próximos 10 años la edad va a ser un factor condicionante de cáncer, cosa que en el momento actual no lo es. En este momento es más importante las infecciones virales como factor condicionante de cáncer y no la edad. La evolución epidemiológica del mundo, demográfica del mundo, hará que en un momento determinado sea la edad y no una infección viral la principal responsable del desarrollo de cáncer viral o infección de cualquier tipo. Bueno, eso será en 10 años. En este instante, la obesidad es uno de los principales factores que pueden estimular el desarrollo de cáncer por esas 5 características que voy a comentar a continuación. Cuando hay obesidad, hay hipoxia en los adipocitos. Esta hipoxia desencadena una cantidad importantísima de eh, factores proinflamatorios y cada vez que hay inflamación hay un riesgo sumamente elevado de desarrollo de cáncer. Se van a producir factores mecánicos que van a incrementar la presión en diferentes zonas del cuerpo y este aumento de la presión genera lesiones en fibras, genera alteración de la estructura y también genera señales proinflamatorias. Eso es número uno. Número dos, aumento del número de esteroides o la concentración de esteroides sexuales. Cuando una persona presenta obesidad, se va a producir la activación de una enzima que se denomina aromatasa, que es la responsable de convertir colesterol en hormonas sexuales. Aumenta el número de estrógenos, aumenta el número de testosterona, aumenta el número de estradiol. Y estas hormonas son, además de cumplir sus funciones, son estimulantes de la renovación de tejido. Es una palabra que siempre está inmersa en este contexto. Al ser estimulantes de la renovación de tejido, significa que mientras más de estas hormonas haya, las células que responden a ellas van a renovarse muy, muy rápido. Mientras más rápido se renueven o se repliquen o se reproduzcan, el riesgo de que en uno de esos procesos de reproducción se pueda producir un error es extremadamente alto. Entonces, mientras más hormonas sexuales circulantes haya, es mucho más el problema. Y por eso la obesidad está asociada con cánceres a nivel de próstata y a nivel de endometrio. Tercera causa, inflamación. Cualquier situación corporal en la cual se desarrolle un proceso inflamatorio, no importa si es de bajo impacto, mediano impacto o alto impacto, este proceso inflamatorio va a generar, además de las citoquinas, radicales libres. Estos radicales libres son sustancias consideradas genotóxicas. ¿Qué significa genotóxicas? Que agreden algún segmento del genoma, algún segmento de los genes, algún segmento de su estructura. Y al tener un gen dañado, lo que vamos a obtener a largo plazo es un problema, una alteración en una proteína. Esta alteración en la proteína puede generar alteraciones en enzimas y en diferentes procesos orgánicos. Este estrés oxidativo y esta producción de citoquinas pueden incrementar la proliferación de células, hacer que las células que se han iniciado, recuerden esa palabra, se reproduzcan más rápido, que generen vasos sanguíneos, que es la angiogénesis, y cuando estén sumamente nutridas van a ir hacia otros lugares y es lo que se denomina metástasis. La obesidad también va a generar, debido a la resistencia a la insulina, un incremento de la insulina circulante. Esta insulina lo que hace es, a la vez, estimular la secreción del factor de crecimiento similar a la insulina. Este factor de crecimiento similar a la insulina es uno de los principales estimulantes para incrementar la actividad de células neoplásicas que podrían estar dormidas ahí eternamente, pero hacemos obesidad, desarrollamos insulina, paralelamente el IGF-1, y esto hace que esas células dormidas despierten.
Además, esto va a hacer que se aumenten estrógenos nuevamente, haya más crecimiento celular, se activen los MAPs, que son circuitos enzimáticos que permiten la activación de una cantidad importante de factores intermedios dentro de procesos metabólicos. Se producen adiposinas, se produce una alteración de las adiposinas, se reduce la adiponectina, con lo cual hay más resistencia a la insulina y hay más resistencia a la insulina y menos factores protectores antiinflamatorios, que es lo que hace la adiponectina. Se dispara la leptina, que lo que hace es incrementar el proceso inflamatorio en todo el organismo. Todo esto va a generar inflamación, alteraciones en la apoptosis, aumento en la proliferación, angiogénesis, y lo que vamos a tener en consecuencia es una tasa muy alta de generación de células o propensión a que las células se puedan afectar. Todo esto va a generar cambios en la apoptosis, aumento en la proliferación, angiogénesis, que es la generación de eh, capilares y de vasos dentro de las zonas tumorales con el objetivo de que puedan recibir mejor nutrición, un aumento de la migración, y todo eso es cáncer. Entonces, esto es el tema en relación a la obesidad, todo lo que puede hacer para que se pueda generar cáncer en una persona. Luego están las sustancias promotoras del cáncer. Dentro de las sustancias promotoras las podemos clasificar en tres categorías. Aquellas que aparecen con la cocción del alimento. Cada vez que nosotros preparamos el alimento pueden aparecer alguna de estas. Aquellas que pues, se producen o se incorporan al alimento por una mala manipulación en el almacenamiento, transporte, etcétera, y aquellas que se producen por la metabolización de xenobióticos, es decir, que sustancias del organismo entran al cuerpo, las metabolizamos y en ese proceso vamos a generar estas sustancias tóxicas. El alcohol es un xenobiótico. Cuando consumimos alcohol estamos incrementando el riesgo de producir este cáncer. Entonces, tenemos sustancias carcinogénicas, las aminas aromáticas heterocíclicas, esta zona quemada cuando freímos cualquier tipo de carne que es tostada, esas zonas, ahí hay una gran cantidad de estas aminas. Hidrocarburos heterocíclicos aromáticos policíclicos, que son los humos en general que se producen cuando ponemos algo al carbón. Ese sabor ahumado indica la presencia de estos hidrocarburos, y mientras más intenso es, mayor cantidad de sustancias tóxicas estamos consumiendo. Son las mismas que hay en el humo del cigarro, por ejemplo. Nitrosaminas, que se producen por el procesamiento que hace la microbiota de los nitritos y nitratos que consumimos en la dieta. En la dieta hay mucho nitrato a través de los alimentos, de los vegetales, pero es una cuestión natural. Donde consumimos cantidades importantes de nitritos son las carnes curadas. Estos nitritos, cuando entran en contacto con el ácido clorhídrico y luego con la microbiota, estas lo convierten en nitrosamidas, y hay algunas de ellas que son extremadamente tóxicas y cancerígenas. Por eso es que el hecho de consumir carne roja procesada incrementa significativamente el riesgo de cáncer de colon o colorectal. Acrilamida es el tostado que se produce cuando tostamos, valga la redundancia, pan, freímos papas, cualquier cosa que sea rica en carbohidratos y la que medio quemamos, estamos formando acrilamidas. Y las especies reactivas de oxígeno que se producen cuando sometemos a los aceites a altas temperaturas y hacemos que el aceite supere su punto de humo, y se empiezan a producir estas sustancias reactivas que también son genotóxicas. Las aflatoxinas son hongos que aparecen en los cereales, sobre todo. No sé si ustedes han visto, a veces dejamos un tomate, un choclo, un elote, como dicen en México, y luego aparece una capa blanca. Eso indica la presencia de Aspergillus, de un hongo, y este hongo secreta estas aflatoxinas. Son cancerígenas. Los hidrocarburos halogenados o las dioxinas, que esto es contaminación de la tierra por diferentes elementos. El bisfenol A, que se encuentra en plásticos y se puede transferir a la comida cuando una botella plástica la sometemos al sol, cuando compramos productos de plástico para guardar alimentos y estos productos no están libres de este bisfenol A o no tienen la garantía de que este producto pueda estar libre de este bisfenol A. Tenemos metales contaminantes, el metilmercurio que se encuentra en los peces, el cianuro, el arsénico, los compuestos arsenicales que pueden encontrarse en peces y en lo que son mariscos, en los mejillones, en las almejas, en una cantidad importante. Luego tenemos el alcohol,
que es el xenobiótico más importante generador de sustancias tóxicas. Dentro de lo que es el grado de cancerígeno que tienen estas sustancias, acá ustedes pueden ver la OMS o esta agencia de clasificación o de investigación del cáncer de la OMS clasifica el riesgo de las sustancias en categorías. Categoría uno es cancerígeno de todas maneras. Categoría 2 es posible o probable. 2A posible, 2B probable. Y categoría 3 y 4 son prácticamente inocuos para las personas. No hay investigación suficiente para poder decir que sean cancerígenos o no. Y si ustedes pueden ver aquí, tenemos diferentes, los productos que he mencionado hace un momento, cómo están clasificados y cómo es que tienen su propia clasificación. Las aflatoxinas son categoría uno, las aminas heterocíclicas aromáticas son categoría uno. Entonces, mientras más frecuentemente estamos consumiendo carne a la parrilla tostada, es mucha mayor la cantidad de estas sustancias que estamos consumiendo. Los hidrocarburos, los humos, categoría 2B, lo cual pareciera ser que no es tan problemático, pero sí lo es, y sobre todo cuando estamos consumiendo productos ahumados durante mucho tiempo o muy seguido. Hay preparaciones en el interior, en la zona de sierra, en la zona de altura, donde a veces se dejan las carnes un día o una semana entera debajo de leña humeante para que adquiere ese sabor. Es una cantidad es demasiado grande de estos hidrocarburos para estar ingiriéndolos. Derivados del etanol, categoría uno, miren, o sea, consumir con demasiada regularidad alcohol y en grandes cantidades es totalmente cancerígeno. Cáncer de hígado. Luego vamos a hablar de conceptos básicos relacionados con el genoma. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta en relación al genoma? Algunas ideas nada más. El ADN o un nucleótido es esta composición, es un grupo fosfato, es un azúcar, puede ser ribosa o desoxirribosa, y puede tener bases diferentes, purina, adenina, guanina, en fin. Estas bases se van a unir a través de grupos fosfato para formar esto que es otro nucleótido. Esto es un par de nucleótidos. En el cuerpo, nosotros, si estos pares se van enlazando uno tras otro, vamos a ver cómo están organizados los genes en primer lugar, porque 21.000 de estos pares organizados lo que van a generar es un gen, y si vemos 21.000 a 30.000 genes, primero estos genes se van a agrupar en cromosomas, y luego de estos cromosomas vamos a formar lo que es el ADN, la sumatoria de todos ellos. Esta organización mantiene una codificación binaria, adenina, timina, es una cuestión que está uno o está el otro, eso se denomina organización binaria. Citosina guanina también es binaria, no hay forma de que la guanina pueda estar asociada a un nucleótido diferente. Las secuencias, como las vemos nosotros o como se van a estudiar en los textos, son de estas características. Ver esto simplemente es una cuestión pedagógica, pero lo que vamos a encontrar son secuencias de estas características. Y lo que nos están representando estas secuencias son estas bases. Entonces, esta secuencia podría ser citosina, guanina, guanina. Aquí empieza una secuencia más que sería adenina, citosina, citosina, genéricamente. Entonces, de esa manera es que se van organizando. Por eso es que muchas veces cuando estudiamos información sobre genes, no estamos viendo esto, lo que estamos viendo son secuencias de estas características, porque nos está enseñando en qué orden se van a poner. Y como esto es una forma de codificación binaria, si abajo hay citosina, en la parte de arriba voy a tener guanina de todas maneras, por eso es que solamente se pone la parte inferior por lo general. Un gen, 27.000 pares de nucleótidos, varios genes alrededor forman un cromosoma. El locus es el espacio que forma el gen. Total de genes que tenemos en el cuerpo, alrededor de 30.000. Y estos son los cromosomas que van a formar el genoma o el ADN. Esta es la estructura del ADN. Quiero que ustedes partan de algunos conceptos importantes. Los tripletes o las secuencias genéticas, es importante tomar en cuenta estas secuencias. Número uno, por alguna razón que le voy a explicar más adelante. Quiero que quede claro que cada gen es una estructura de estas características
Quiero además que quede claro que estos genes van a originar o cuentan con la información para que se puedan formar luego proteínas. Y esas proteínas pueden actuar como enzimas, esas proteínas pueden actuar como receptores, esas proteínas pueden actuar como neurotransmisores, esas proteínas pueden actuar como la albúmina de transporte, pueden ser hemoglobina, pueden ser cualquier cosa en el cuerpo. La proteína es el nutriente omnipresente. Toda nuestra vida gira en torno a las proteínas. Entonces, si hay un daño en ellas, vamos a tener un daño importante en nuestra vida. El ADN en general tiene zonas. Tenemos elementos estructurales, que son regiones codificantes, es decir, que tienen información suficiente para que se forme una proteína, y tienen zonas no codificantes, o sea, que no tienen esa información. Estas zonas no codificantes pueden ser residuos de genes que estuvieron desde que el hombre está sobre la Tierra y se fueron acumulando. En algún momento les llamaban genes basura y luego les han encontrado algún tipo de utilidad a esos genes. Luego tenemos elementos funcionales. Los elementos estructurales son fijos, presentes. Los elementos funcionales participan en procesos de regulación y en diferentes funciones biológicas. Esta es la estructura de la cromatina, esto se denominan histonas, y este es cómo se ha organizado físicamente el genoma. ¿Cuáles son las partes de un gen? Brevemente. Este, por ejemplo, sería, digamos, este gen podría tener. ¿Por qué son importantes los genes? ¿O qué información nos tienen los genes? Los genes nos dicen en qué orden van puestos los aminoácidos en una proteína. Entonces, ¿y de qué depende esta información? De estos tripletes. Cada tres tripletes me está indicando un lugar. Este triplete me está indicando que en ese lugar va a ir un aminoácido, un solo tipo de aminoácido. En ese otro triplete va a ubicarse otro aminoácido. Entonces, si yo lo leyera, podría decirme si hay valina, leucina, isoleucina, etcétera. Este gen me está brindando esta información, este otro gen me está brindando otra información diferente. Entonces, dentro de su estructura tenemos, los genes tienen un inicio, tienen una zona reguladora, tienen una zona exónica, lo que se denomina, esta zona exónica es la que tiene exactamente la información que les estoy comentando, esa información, esa zona codificante que te dice dónde va cada aminoácido, es esta zona exónica. El intrón es como su nombre, como pareciera ser su nombre, ¿no? Intrón, que está intrometido, está metido ahí. La zona exónica contiene lo mismo y tienes además zonas reguladoras y el fin del gen. Todo esto sería un gen de manera genérica. Entonces, pero yo quiero que además recuerden esto, si esto podría ser el inicio, este es el final. Aquí tenemos la zona codificante, acá tenemos zonas reguladoras. Estas zonas reguladoras nos pueden decir dónde inicia la copia del gen o dónde, cuando se habla de transcripción, si es una copia de este segmento de aquí. Y esa copia se denomina ARN mensajero. Ese ARN es el que luego sale del núcleo para que se pueda sobre él unirse en el ribosoma y formar el ADN ribosomal y que se genere una proteína. ¿Qué otras características? Estas secuencias que estoy resaltando aquí, por ejemplo, el genoma tiene, humano, a diferencia de los genomas de otros organismos, cuenta con mayor cantidad de segmentos o regiones duplicadas. Estas son segmentos o regiones duplicadas. Aquí ustedes pueden ver TTA, GGG, se está replicando, se está duplicando. Esta serie la hemos visto una, dos, tres veces. Entonces, los genes humanos tienen mayor número de estas zonas duplicadas. Las regiones repetitivas serían de NRN, RR, incluyen regiones de ARN no codificante. El ADN, el ARN es una de las hebras y incluye zonas que no son codificantes, incluye lo que son pseudogenes, se encuentra secuencias regulatorias, complementarias, en fin, hay una serie de términos que más adelante se los voy a mostrar. El 8% del genoma consiste de secuencias repetitivas, denominadas secuencias de repetición en tándem. Estas secuencias de repetición en tándem pueden estar formadas por 10 nucleótidos y pueden llegar a formarse hasta por 10 a 60 nucleótidos y más. ¿Cuáles podrían ser estas formas? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver el número de veces que yo puedo tener una copia. Por ejemplo, esta secuencia de timina, timina, adenina, guanina, 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 esta secuencia se puede repetir dentro del genoma de una persona 10 a la 4 veces. Esto se denomina ADN telomérico, se encuentra a los extremos.
Y esto me está indicando que esta secuencia se puede repetir 10 a la 5. Y los polimorfismos, los CNP, que son archiconocidos y de los que siempre se habla, son secuencias específicas que lo que generan es proteínas que pueden tener un funcionamiento diferente del usual. Pueden generar proteínas de actividad mayor, de actividad menor, o simplemente no actividad. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Hay una serie de polimorfismos conocidos, polimorfismos que hacen que ciertas personas puedan tener mayor predisposición a la presión arterial, polimorfismos que hacen que podamos absorber mejor la energía que consumimos, que no la absorbamos tan bien, en fin, cantidad. Los polimorfismos son, digamos, el centro de la atención en nutrición, en nutrigenética. Cuando nosotros decimos que las personas utilizan, absorben, metabolizan, etcétera, 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 dependiendo de su genética, esa genética depende de la presencia de estos polimorfismos. Muy bien, hecha la explicación del genoma y sus características particulares, vayamos a hablar ahora de lo que es la carcinogénesis. ¿Qué es el proceso carcinogénico y en qué contexto nosotros podemos estudiar este proceso carcinogénico y en qué contexto podemos nosotros ver los factores, todos los factores que he mencionado previamente, cómo se pueden mostrar en eh, en esta posición, cómo se pueden mostrar, cómo pueden tener influencia directa sobre lo que estamos desarrollando. Al final voy a tener 5 o 10 minutos de preguntas, así que si gustan ustedes pueden ir preparándolas, que termino la presentación y puedo ir absorbiéndolas. La carcinogénesis es el proceso por el cual se genera el cáncer. Y hay que tener algunas ideas para hablar de cáncer. Por ejemplo, Eh, mm, las neoplasias pueden ser benignas o malignas. Neoplasia significa aumento del número de células. Este aumento del número de células cuando está en un tejido determinado generan lo que se denomina un tumor. Pero el hecho de que haya tumor no significa que haya cáncer. Ese tumor, la única diferencia digamos, separa la paja del hilo, de la paja del trigo, perdón, es que las células cancerígenas, las células malignas, son capaces de trasladarse de un tejido a otro diferente. Las células neoplásicas benignas pueden aumentar de número, pero no tienen la capacidad de dejar ese tejido y trasladarse a otro. Seguramente, sobre todo en el caso de las mujeres, han escuchado y es frecuente que se presenten los miomas. Hay miomas que pueden tener 500 gramos, 200 gramos, 1 kilo. Hay miomas hasta de, según lo que hay en la bibliografía, 6, 7, 8 kilos el tamaño del mioma. Pero siempre estuvieron circunscritos a un tejido determinado. Esa célula no rompió el tejido y se fue a otro lugar. Entonces, eso es un tumor benigno. Los tumores malignos se caracterizan porque las células que los forman están presentes en un tejido, puede ser el pulmón, crecen tanto en ese tejido que en un momento determinado ya no tienen espacio dentro de ese tejido, rompen la matriz celular del tejido, la destruyen y salen a través de la sangre o de la linfa y se dirigen a otro tejido porque ya no pueden seguir viviendo desarrollándose donde estaban inicialmente. Esto tiene un proceso. Se presenta primero lo que se denomina iniciación. La iniciación es los cambios que se pueden producir en la célula. Cambio, pues, puede ser producido por cuestiones físicas, por cuestiones químicas, por cuestiones virales. Les mostraba las hormonas, les mostraba la inflamación, que es una cuestión física, las sustancias genotóxicas, estas que les había mostrado presentes en los alimentos, y los virus, como le dije hace un momento. La iniciación es común a células neoplásicas benignas y malignas, ambos. Luego viene la promoción, que esto también la promoción es cuando esa célula iniciada rompe todos los controles que vamos a ver a continuación y empieza a crecer en número. Esto también es común a cánceres benignos y malignos. Esto representa un incremento del tamaño, participan factores de crecimiento, receptores alterados, etc. Y luego viene la progresión.
que es la última etapa, típica, única y exclusivamente de tumores malignos, en la cual esa célula deja ese lugar original y se traslada a otro tejido que puede ser muy cercano, puede ser sumamente lejano. A eso es a lo que se denomina metástasis. Y esa característica es única y exclusiva de los tejidos malignos, las células neoplásicas malignas. Para poder explicar esto de la iniciación, de la progresión y todo, tengo necesariamente que explicar algunos detalles particulares. ¿Cómo es que se produce la transcripción y la traducción de información para que se produzca una proteína nueva? Entonces tenemos aquí una membrana, una célula, es el citoplasma, tenemos el núcleo, tenemos un receptor nuclear, y aquí tenemos el ADN. Entonces lo que va a suceder es que va a llegar una proteína estimulante, o puede ser estimulante cuando estimula o inhibe también, pero no solamente puede ser una proteína, puede ser una infinidad de sustancias. Pueden generar este estímulo. Cuando hablamos de obesidad en un momento, muchas de estas sustancias pueden ser hormonas, hormonas tídicas, proteicas, u hormonas lipídicas, aquellas que se forman a partir de colesterol. Entonces, cualquiera de estas dos puede activar este receptor. La activación de este receptor lo que va a producir es que un gen en específico empiece a ser copiado. Ese gen que ha sido copiado me va a originar a mí lo que es el ARN mensajero. ¿Recuerdan la secuencia que le dije vamos a copiarla? Esta secuencia, que es el ARN mensajero, sale del gen, del núcleo, y se va hacia el ribosoma, y en el ribosoma los aminoácidos van a ser colocados en la posición que este ARN mensajero indica para que finalmente se vaya a formar una proteína. Mucho más gráfico lo podemos ver aquí, una vez que ya tenemos la idea cómo es que se produce. Se va a generar el ARN mensajero, a este proceso se le denomina transcripción. Hay todo un proceso de transcripción, hay lo que se denominan factores de transcripción. En los alimentos tenemos alrededor de 10.000 factores de transcripción distintos que pueden regular positivamente el proceso de transcripción. Y también tenemos infinidad de sustancias tóxicas que pueden alterar ese proceso de transcripción. Y recuerden que lo importante que es que el gen se corte o se copie en la sección apropiada, no antes ni después. Por eso es que los factores de transcripción son tan importantes en la vida de las personas como cuestiones preventivas, ¿no? Este ARN mensajero tiene la información, se une al ribosomal y aquí van a generar una especie de plataforma como un mapa, donde va a estar cada tres bases se va a incrustar esto que se denomina ARN de transferencia. Existe un ARN de transferencia específico para cada aminoácido, por eso que le estoy poniendo de diferente color. Este ARN de transferencia violeta no se puede aparear con este ARN de transferencia amarillo. Existen solamente 20 ARN de transferencia porque solamente hay 20 aminoácidos que son capaces de formar proteínas. Hay 300 aminoácidos diferentes en la naturaleza, pero solo 20 se pueden armar y convertirse en una proteína. Entonces, la posición que ubica, que van a tener, viene escrita en el ARN mensajero. Entonces, si por ahí una de las zonas falla, puede ser que este aminoácido no se coloque en el lugar apropiado, la proteína va a estar afectada. De alguna manera, habría que ver cómo. Entonces, esto va a hacer que se genere una proteína. Aquí, por ejemplo, en los procesos de transcripción y de traducción, que es que se ha producido en esta segunda etapa, pueden haber fallas que me originen proteínas, y esta proteína alterada podría ser un estimulante del crecimiento anormal. Esta proteína podría ser podría haber sido esta proteína algo que proteja contra el cáncer, pero como ya salió mal, ya no protege contra el cáncer. Entonces, los cambios que se producen tanto en el proceso de transcripción como el proceso de traducción, no en la estructura del gen, sino en el proceso, eso es estudiado por la epigenética. Epigenética, ve los cambios medioambientales, etc. Entonces, ya hemos visto cómo es que se produce una proteína. Luego les voy a retomar la conversación para que vean dónde es la importancia de esto. Tenemos el ciclo celular.
El ciclo celular tiene estas etapas, G0, entonces estudia de biología básica, G1, la etapa S, la etapa G2 y la etapa M. La etapa G0 es la etapa de reposo. Cuando la célula nace, puede entrar en reposo. La etapa G1 es la de crecimiento temprano, es esta etapa de aquí, la célula que era pequeñita empieza a crecer, preparándose para la síntesis de ADN. En la etapa S se habla de la etapa de síntesis de ADN. Miren de cuántas horas estamos hablando. La etapa G2 es la de crecimiento tardío. En esta etapa G2 de crecimiento tardío se empieza a revisar si el ADN que se ha creado es viable, si no tiene errores. Es más, de la G1 ya se está haciendo correcciones en el ADN a través de enzimas que se llaman ciclinas y regulan la velocidad con la que este proceso que dura 18 horas podría durar 2 días, es una metáfora, para que pueda el cuerpo corregir apropiadamente, o puede hacer que ese proceso sea muy rápido y no le da el tiempo no le da tiempo a las enzimas que se encuentran aquí de corregir, entonces la célula puede tener un ADN dañado. Luego vamos a la etapa M, que es de la de mitosis. Aquí están las profase, metafase, anafase, donde se va produciendo la separación de la cromatina, los cromosomas se separan, se produce la separación del contenido genético y se generan dos células hija. Viéndolo nuevamente, justamente lo que estamos viendo aquí, fase, anafase, se produce la combinación y en este momento aparecen dos células. Estas dos células que han aparecido pueden ir hacia la apoptosis. Si tienen demasiado daño, van a la apoptosis, que es muerte autoinfligida. Pueden ir a la zona de reposo, puede quedarse latente esa célula, o eventualmente puede volver a hacer el ciclo, o sea, para volver a replicarse. En este momento existe algo que se llama momento de decisión. ¿Quién determina ese momento de decisión? Estas enzimas que se llaman ciclinas, que hacen que la velocidad de esta secuencia sea más lenta o más rápida, con el objetivo de que se pueda ir reparando la molécula de ADN que se ha producido. O se repara o muere la célula. Para hacer esto, necesitamos de la presencia del gen P53, o conocido como el guardián del ADN. Cuando se producen errores en este gen, se producen cánceres que son de muy mal pronóstico, extremadamente agresivos y letales. Y este es otro gen cuya presencia lo que hace es evitar que haya apoptosis y por lo tanto va a contribuir a que haya mayor cáncer. Entonces, entre el equilibrio de ambos se dan unas batallas permanentes en nuestro cuerpo. Recuerden que nosotros diariamente tenemos 10.000 replicaciones, algo de 20.000 errores o una cosa parecida. ¿Qué son los protooncogenes? Recuerden que los genes contienen información para formar proteínas. Entonces, los protooncogenes producen proteínas y estas proteínas ayudan al desarrollo embrionario, cicatrización de heridas y reposición de células. Muere una y aparece otra. Esto es una tarea normal, natural, importante. No podemos prescindir de ella. Sin embargo, estos protooncogenes se pueden convertir en oncogenes y la conversión se da por mutaciones. ¿Recuerdan los ácidos nucleicos y las secuencias que les hablaba al principio? Si una secuencia de esas se altera, a eso se le denomina mutación. Puede producirse de lesiones. ¿Recuerdan el segmento de un cromosoma que era un gen? Pierde un segmento por alguna razón, este proto-oncogen se convierte en oncogen. Translocaciones, genes que se denominan saltarines, que van de un lado a otro, se trasladan de un lugar a otro dentro del cromosoma y pueden interferir dentro de un gen. Eso lo que puede generar es que este protooncogen se convierta en oncogen. Y cuando se convierte en oncogen, va a generar proteínas que lo que van a hacer es estimular la transcripción. Recuerden, más rápido se producen proteínas y pueden ser proteínas erradas. Se estimula el desarrollo de factores de crecimiento o receptores. Mientras más, los factores de crecimiento son proteínas que estimulan el crecimiento de células, o receptores dentro de esas células para que puedan recibir mayor información de replicación, y señaladores citoplasmáticos. Son elementos, estructuras que están en citoplasma, y una vez que se activan, pueden desencadenar secuencias proinflamatorias o de una velocidad mayor de replicación. ¿Por qué es importante los genes supresores, que es el otro grupo? Porque ellos actúan aquí. Los genes supresores hacen que que estas ciclinas se hagan lentas. No es que las inhiben, sino hacen que sean lentas, de tal manera que aquí el paso se hace sumamente lento, dando todo el tiempo necesario para que se pueda destruir o corregir el ADN formado. Actúan ahí y actúan también aquí, inhibiendo
estimulando la apoptosis más que la diferenciación. Esta célula iniciada, luego, la célula iniciada tiene que evadir los factores que evitan el crecimiento, tiene que evitar el sistema inmunológico, tiene que ir escondiéndose esa célula iniciada, porque va a haber macrófago detrás de ella, porque no es una célula natural, van a haber linfocitos, etcétera, tiene que evadirlos. Luego, en un momento determinado, adquiere inmortalidad replicativa. Recuerda que le decía que una célula normal se replica un número determinado de veces, pero esta se puede replicar todas las veces que deseen, no van a tener límite. Van a generar inflamación, más la inflamación que pueda tener la persona promueve el desarrollo de otras células iniciadas. Se bloquean las zonas de activación y metástasis. Hay la inducción de angiogénesis, o sea que se formen tejidos, se formen, perdón, vasos para que lleven nutrientes, sangre, oxígeno y nutrientes. Se produce inestabilidad genómica, como produce una cantidad importante de sustancias tóxicas. Esas sustancias tóxicas van y afectan a las bases, a los puentes de hidrógeno, y empiezan a cambiar la estructura de los genes. Eso es la inestabilidad genómica y a eso se denomina genotóxico. Evitan la apoptosis y finalmente generan desregulación energética. O sea, la célula se vuelve una aspiradora de energía con un metabolismo extremadamente rápido. Por eso es que la persona empieza a perder peso muy rápidamente y produce, y sobre todo masa muscular que le lleva a la caquexia. Y si esa masa muscular se pierde muy rápido, lo que tenemos es muerte. Se ha estudiado, por ejemplo, se ha hecho estudios donde se ha visto que estas células cancerígenas estimulan la liberación, liberan péptidos que aceleran la ganancia de grasa en el músculo, por lo tanto promueven la pérdida de masa muscular. Y número dos, se ha visto que en los últimos 4 meses previos a la muerte, las personas tienen una tasa elevadísima de eh, aumento de captación de grasa corporal. Entonces, hay la nutrición, pero eso no se va a ver con peso, no se va a ver con cinta, tiene que ver con impedancia especializada, se ve con composición corporal. Por eso que en este mundo oncológico hay que tener todos los criterios en la mano, toda la bioquímica del mundo para poder entender qué está sucediendo con la persona y qué podemos hacer por ella de manera eficiente. Finalmente, el proceso metastásico, esta célula que es el tumor primario, hay la invasión local, empiezan a secretar sustancias que si ustedes ven empiezan a romper el tejido, es una barrera, esto no le permite a esta célula llegar a la sangre. Si ustedes ven aquí, está, digamos, aislada, pero empiezan a destruir esto. Cuando logran destruirlo, la célula va a la sangre o a la linfa y a través de la sangre o la linfa se distribuye a otras partes del cuerpo y es como se genera las metástasis. Sí hay, digamos, una historia de metástasis por cada tipo de tumor. Se sabe si es páncreas, puede irse al hígado, puede irse a los pulmones y así sucesivamente. Conclusión. Existen factores endógenos y exógenos que pueden generar cáncer. La integridad del genoma es un criterio fundamental. Si yo tengo inflamación permanente, si tengo obesidad que produce hormonas, si consumo sustancias tóxicas, si estoy expuesto a un ambiente tóxico, esas sustancias pueden generar eh, alteración de la estructura normal del genoma y de los mecanismos que lo reparan. La obesidad es brutalmente agresiva para el genoma. Una célula iniciada, una sola célula responsable de todo el desarrollo posterior, y la nutrición es fundamental antes, durante y después del cáncer. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, voy a responder a las preguntas que se hayan presentado. Carolina Borges dice, buenas noches. ¿Podríamos decir que el jamón serrano por su proceso de curado puede convertirse en un alimento cancerígeno? Sí, si es el jamón serrano que yo conozco, que le agregan sal y luego de sal lo ponen a ahumar por días, sí, si tienes tanto el tema de la sal como el tema del ahumado como una cuestión de peligro importante. Y luego el consumo de café, porque tiene acrilamidas, podría ser un factor de riesgo de cáncer también. Estamos acostumbrados en general a tomar café negro. Y el café debería ser, como su nombre lo dice, café, que es marrón. No debería ser negro. El café negro
significa que lo han tostado de más. Y por lo general, este sobre tostado se produce para granos de café que son de tercera o cuarta calidad. Entonces, las cafeteras, para no desechar ese grano, lo que hacen es tostarlo más, lo muelen y nos lo venden a nosotros y lo compramos comercialmente. Entonces deberíamos acostumbrarnos a no consumir café que el color sea negro. Lo que tenemos que ver a la taza, una taza transparente debería ser marrón claro, no marrón como un té, un poco algo cargado, pero no necesariamente eh, negro, porque el negro es ese exceso de tostado y eso no es apropiado. Eh, Podría comentar algo de los tumores en endometriosis, algo como que la endometriosis es un engrosamiento de las paredes del endometrio que si es regular, si es recurrente, hay factores de riesgo, eventualmente puede convertirse en una situación de cáncer. Cualquier situación de inflamación es un potencial generador de cáncer. Cualquier situación de inflamación es un potencial generador de cáncer, sea inflamación leve como en la obesidad, o sea inflamación muy grande, o personas que están acostumbradas a tener dolor toda la vida y dicen, no, no, yo tengo, me duele, siempre me dolió y siempre me dolió hasta que me encontraron algo. Entonces, el dolor permanente no es una buena forma ni de vivir ni de protegerse contra la presencia del cáncer. Dentro de lo que es antiinflamación, los arándanos están muy bien investigados, alrededor de 50 gramos diarios te otorgan una cantidad de flavonoides antiinflamatorios extremadamente potente. Pero tenemos de ahí poner todo en contexto, ¿no? Y siempre digo en los programas que hago, como esto es un canal abierto, no estoy haciendo una consulta nutricional, esto es simplemente investigación y revisión. Y para cualquier duda específica, tienen que acudir al profesional de nutrición que tengan más cercano para que pueda aclararle esas dudas. ¿Tan grande es la relación entre las leucemias y el consumo de embutidos? En realidad no hay una relación. Los embutidos pueden producir cáncer en cualquier circunstancia. Es más frecuente que los embutidos, por el contenido de nitritos, puedan generar un cáncer colorectal que una asociación con una leucemia. No conozco de una asociación tan directa. Existen alimentos anticancerígenos. En realidad no es un alimento anticancerígeno. Existe una dieta bien llevada, buen peso, actividad física regular, una dieta balanceada. Todo eso contribuye a que haya menos riesgo de cáncer, pero no es que haya un alimento específicamente anticancerígeno. Ahora es Ana Patricia, buenas noches, gracias por la explicación, un tema muy interesante el que nos explica y de gran importancia. ¿Cuál es la forma preventiva para evitar que nuestras células lleguen a dañarse de tal forma que ocasionen cáncer desde el punto de vista nutricional? En Santa Cruz. Como decía hace un momento, ¿no? Una dieta balanceada, rica en fibra, baja en grasas saturadas, baja en sal, baja en preservantes, o sea, embutidos, deberíamos reducirlos al máximo posible en nuestra dieta, ¿no? Las carnes rojas, reducirlas a nuestra dieta. En este momento, y quiero enfatizar esto, en el Perú estamos viendo una tragedia nutricional, tragedia, con una tasa de anemia ferropénica de casi 50%. Es una tragedia para los peruanos lo que estamos viviendo y deberíamos tomar cartas en el asunto. En esa circunstancia, el niño necesita todas las fuentes de hierro a su disposición. Hierro que pueda venir en la leche, hierro que podamos brindarle a través de la carne roja, hierro a través de la sangrecita, todas las formas de hierro que le podamos dar, es bueno darles. Entonces, ¿por qué hago la mención? Porque también hay observaciones sobre que el consumo de carnes puede producir cáncer. Carnes procesadas. La sangre de res no produce cáncer. Carnes procesadas, fritas, refritas, embutidos, aliñados, morcilla, eso puede producir cáncer si lo consumo regularmente por un tiempo prolongado. Lo que puede ayudar a un niño a darle una dieta en un corto tiempo no va a generar ninguno de estos riesgos. No existe ese riesgo. Entonces,
sí tendríamos que utilizar esto. Necesitamos ponernos todos la camiseta para revertir la tasa de anemia por deficiencia de hierro que tenemos en el Perú. eh, Vencimos casi el retardo en el crecimiento y ahora tenemos anemia. Un niño con anemia en los 3 primeros años de vida tiene una lesión en el cerebro, se le va a producir una lesión que prácticamente nunca la va a recuperar. Y no es una lesión que vaya por un tumor o una cosa así, sino cognitiva. No va a poder estudiar bien, aprobar bien, tener notas buenas en el colegio, ser sobresaliente en los estudios, etcétera. Mito o realidad del uso de guanábana, semillas de auyama en tratamiento de cáncer. Mito absoluto. No hay ningún estudio que las hojas de guanábana puedan tener, digamos, eventos preventivos al respecto. ¿La leche entera puede producir cáncer colorectal? No, no hay forma. Es más, la leche tiene calcio y el calcio está dentro de una serie de recomendaciones para proteger contra el desarrollo de cáncer. Hay relación entre algún suplemento como el calcio y las tabletas y el cáncer. Calcio en tabletas. Supongo yo que es suplementos. Hay algunos datos sobre posibilidad de desarrollo de cáncer en valores, consumos diarios superiores a 1,5 gramos. En la práctica, difícilmente tenemos un consumo de una particularidad, de ese valor. Y si se tiene que hacer porque hay osteoporosis, es por periodos muy cortos, no son consumos ternos de estos suplementos. En general, les agradezco mucho no sé si hay más preguntas, déjenme verificar, por favor. Sulforafano, ¿qué sabe de este tipo de suplementos? No lo tengo en la mano, Lorena. No, no sé exactamente de qué se trata o en qué contexto. El azúcar es un agente causante de cáncer. Am, el azúcar, el exceso de azúcar, diría yo. Porque si consumes mucho azúcar y no haces ejercicio, vas a tener obesidad y la obesidad te produce cáncer. El azúcar, el exceso de azúcar, una cucharada, 2 cucharadas al día, no va a generar ningún tipo de problema. Estamos haciendo políticas para restringir el azúcar porque tenemos demasiada gente con obesidad. Y tenemos que ser claros en que el azúcar es uno de los factores que va a contribuir a que haya más liberación de insulina, más resistencia a la insulina, y al haber más insulina, eventualmente va a haber mayor predisposición al desarrollo de cáncer. Pero si tenemos a alguien que es, digamos, joven, activo, que tiene un peso controlado, y no es que esté comiendo azúcar mañana, tarde, noche, puede, dentro de ciertos parámetros, consumirla. Pero cuánto azúcar, en qué cantidad, qué calidad, etcétera, eso lo va a determinar el especialista en nutrición al cual ustedes deben recurrir para que les dé consejo oportuno. El control de la carga glicémica es muy importante, más que el azúcar. Sí, totalmente de acuerdo, Marita. Más que el propio azúcar es el control glicémico que tengamos en la persona, ¿no? Nosotros en nutrición nos estamos acostumbrando a ver los temas de nutrición como si fuesen dogmas, como si fuesen leyes religiosas. La ciencia no es un dogma. Cuando uno, y con el respeto que me merece la religión, no quiero ofender a nadie, los 10 mandamientos se han hecho para leerlos, aprenderlos y aplicarlos al pie de la letra. Pero eso es un dogma, es una creencia, es religión. En la ciencia no pueden existir los dogmas. Tengo que analizar cada caso y ver cuál es el efecto concreto. No puedo repetir las cosas y descontextualizar lo que se va a decir. Entonces, el azúcar puede ser mala para algunos pacientes. El azúcar puede generar problemas en algunos pacientes, pero más importante es ver cómo es el tema de la carga glicémica. Sobre el azúcar se blanquea con sulfitos y sulfatos, ¿sí? Por tanto, igual, o sea, si yo digo, si te respondo, Liliana, de que el azúcar blanca es peor porque se blanquea con sulfitos, quien me escucha puede entender que el azúcar rubia o la
chancaca, como le dicen en el Perú, o la panela es más natural, o que la miel de abeja es más natural. Todas son azúcares. Entonces, volvemos al inicio. Es cómo nosotros planteamos la dieta. Si yo consumo 5 cucharadas de miel de abeja en un día, es tan dañino como si estuviera consumiendo 5 cucharas de azúcar rubia o panela, porque es azúcar. Para que yo pueda tener los factores protectores de la miel, las vitaminas y todo lo que se dice que tiene, debería consumir una cantidad importante de miel y ahí vendría el costo-beneficio. Estoy consumiendo un montón de energía por la cantidad tan pequeña de sustancias metabólicamente activas que hay en la miel, entonces no hay costo-beneficio. Todo eso se tiene que analizar y se tiene que poner en contexto, vuelvo a repetir, no se puede ser tan ligero. Nosotros tenemos en el instituto un diplomado. Este diplomado inicia en septiembre. Y lo que hacemos es, desde el principio, esto que estamos haciendo. Discutir cuáles son los pros y los más, los menos, hasta dónde llegamos, cómo llegamos. Y queremos que el colega desarrolle su criterio. No podemos ser una máquina repetidora de información. No podemos estar hablando y alarmando a la población sobre situaciones que no están suficientemente analizadas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hacemos todos en cada una de las promociones que hemos desarrollado. Y es más, hasta el día de hoy hay una promoción que hemos hecho por nuestro aniversario. A todos los que nos han saludado por el aniversario, muchísimas gracias por sus muestras de cariño. Hemos cumplido 15 años y por eso hemos hecho una serie de actividades y hemos querido compartir con ustedes parte de eso y hemos hecho una promoción para hacer un descuento de 10% y además que ustedes puedan fraccionar el pago de las cuotas hasta en 3 fracciones o algo así. Entonces, eso termina el día de hoy para el que estuviera interesado pueda cursarlo y pueda llevarlo. No se van a arrepentir. Todo lo que nosotros vemos de ahí está escrito, hecho y discutido de la misma manera que estamos discutiendo ahora. No hay no hay una respuesta categórica en salud. No existen, no puede existir respuestas categóricas o absolutas en salud, porque un factor cambia absolutamente todo lo que tiene que ver con un paciente. Por eso es que estudiamos tantos años, porque si tuvieran respuestas categóricas, o sea que si A existe, tengo que inmediatamente poner B sin pensarlo, no tendríamos que ir a la universidad. Ahora que está el chat GPT, le preguntaríamos a él qué hacer y nos daría la respuesta y para qué estudiar nutrición. No tendría sentido. No habría forma, no tendría, porque lo que hacemos nosotros es analizar todo en contexto y en ese contexto ver cuál es la mejor opción, con menos daño para el paciente y con el mayor beneficio posible. La gente últimamente dice que el cáncer se alimenta de azúcar y quitan la dieta de carbohidratos y resalta que los pacientes con déficit de energía pasan y no toleran los tratamientos. Absolutamente de acuerdo. La dieta cetogénica y el ayuno intermitente y cualquier forma de restricción calórica en el paciente con cáncer es una iatrogenia. Es una mala práctica y está absolutamente demostrado que no es efectivo. El tema del azúcar nace de una una interpretación inadecuada de lo que se llama el efecto Warburg. Las células neoplásticas para sobrevivir generan energía en el citoplasma, no generan energía en la mitocondria, como hacen todas las células normales. Al generar energía en el citoplasma, es una forma ineficiente de generar energía. Por eso que las células neoplásicas necesitan muchas proteínas, mucha gluconeogénesis y mucho azúcar para poder generar esta energía. Pero si nosotros le quitamos el carbohidrato de afuera, lo que vamos a hacer es que la célula produzca citoquinas para hacer más proteólisis. De hecho, eso es lo que le pasa a los pacientes. Le quitamos el carbohidrato y empiezan a hacer proteólisis vertiginosa y está demostrado. Donde ustedes quieran buscar que menos masa muscular es equivalente a mayor daño, a más efectos secundarios indeseables, menos respuesta a la quimioterapia, menos todo. Entonces, el paciente se consume más rápido. Muy bien, colegas, eso era lo que tenía que comentarles. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy.
Para mí siempre es un gusto compartir esta información. Gracias por sus saludos y esperamos tener 15 años más compartiendo con ustedes y que la nutrición crezca y florezca porque lo hacemos todos y todos necesitamos que todos seamos exitosos. Eso de que hagamos que todos brillen no es un cliché, es la realidad, es como la sentimos la nutrición. El éxito de ustedes es nuestro éxito y el éxito nuestro les abre las puertas a ustedes. No podemos, no somos islas. Vivimos y convivimos, hacemos simbiosis. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.